nos vamos a disponer para estudiar la bendita palabra del Señor. Estamos trabajando con la serie El carácter del cristiano. Es una serie que nos está ayudando mucho para formarnos, para mirar cada una de esas áreas de manera personal, de manera individual, áreas que son importantes que Dios se ha venido trabajando al interior de nuestro corazón. Pero como siempre lo hemos dicho, y eso ya es muy sabido por todos, que Dios en principio trabaja en el corazón para que después lo que ha hecho en el interior de nosotros lo podamos exteriorizar, lo podamos mostrar afuera. Que no basta simplemente con llenarnos de conocimiento, de saber, sino que esa justicia que nosotros tenemos, esa rectitud, esos lineamientos que Dios nos va colocando en nuestro corazón, ahora llega el momento en que nosotros tenemos que mostrarlos, llevarlos afuera para que la gente recuerde que ayer hablábamos sobre el tema de la luz, que no es para tenerla guardada, escondida, sino que hay que reflejarla. No para que la gente admire la lámpara, no para que la gente nos admire a nosotros, no, sino para que nosotros podamos, a través de nuestra vida, a través de nuestra forma de ser, podamos iluminar a otros y los podamos guiar por ese camino, por esa luz verdadera que se llama Cristo Jesús. Entonces, debemos entender que los motivos internos rigen esos actos externos. O sea, lo que hay en el corazón es lo que nosotros mostramos. Si hemos tenido una buena formación, si verdaderamente Dios ha calado en nuestra vida, en nuestro corazón, nos está transformando, pues de una forma natural, eso ni siquiera hay que forzar nada. De una forma natural, nosotros vamos expresando eso que está dentro. Por eso la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón se manifiesta lo que es la persona. Finalmente la persona saca lo que hay en el corazón. Por eso es muy importante. Y Dios nos ha venido hablando, todo este capítulo 5 de Mateo, nos ha hablado de la justicia, es decir, de lo recto, de las cosas correctas que tenemos que hacer. Ahora vamos a entrar un momento a tocar el capítulo 6 de Mateo, en el cual nos comienza a mostrar que eso que ya está dentro, cómo lo vamos a exteriorizar. Y ahí comienza a hablar en lo que tiene que ver con ayuda a las personas que tienen necesidad. Ya comienza a hablar de la oración, comienza a hablar del ayuno, comienza a hablar del obtener la parte económica y lo demás, es decir, cómo nosotros ahora vamos, ya que tenemos esa formación, vamos a evidenciar eso afuera. Y entonces ahí también, en lo que nosotros hagamos afuera, en lo que la gente ve, se muestra, se ve, se evidencia la relación que cada uno tenemos verdaderamente con Dios. Y vamos a tocar el primer punto, y es el motivo y el método para nosotros dar. Y aquí es importante esto. El capítulo 6 de Mateo entonces habla de la parte, digamos, exterior del cristiano. Jesús comienza a tocar algo muy importante. Habla de la diferencia que nosotros debemos marcar frente a aquellas personas que no conocen de Dios. Indudablemente tiene que haber una diferencia. No podemos ser igual nosotros que escuchamos de Dios a los que no escuchan de Dios. Ahora, yo iría un poco más allá. No podemos ser iguales nosotros que hemos venido en una secuencia de aprender la palabra de Dios de aquella persona que ocasionalmente escucha la palabra de Dios. Tiene que haber una diferencia, se tiene que notar una diferencia de una persona que verdaderamente está dedicada a profundizar, a ahondar y a vivir la palabra de Dios con aquella persona que diciéndose ser cristiano es muy superficial. Tiene que haber una diferencia. Y por supuesto esa diferencia tiene que estar en la medida que Dios está dando la formación a sus discípulos. Eso los tiene que motivar para que estas personas, para que nosotros hagamos lo que Dios tiene establecido. Y esto es algo, escúchenme por favor, es algo que tiene que ser muy, muy individual, muy personal. Aquí se nota verdaderamente cuál es la conexión del discípulo con Jesús. Y lo que el discípulo hace, lo tiene que hacer es desde lo de adentro de su corazón hacia su relación con Dios. A él no le interesa que otros lo vean, ni quiere tener ningún testigo para que sepan y para evidenciar y para demostrar. No, aquí no se trata nosotros de demostrarle absolutamente a nadie. Aquí no se trata de apantallar a nadie. Aquí no se trata de, es que voy a mostrarle a mis hermanos, voy a demostrarle al pastor. No. Aquí al único que tenemos nosotros que vivir y demostrar que hemos cambiado es a nuestro amado Dios. Y por supuesto esa motivación tiene que estar en el interior. Entonces ningún tercero puede interferir en esa relación. Estos son asuntos que nos conciernen únicamente a nosotros como discípulos con Él. No voy a orar para que mi esposa se dé cuenta que yo oro.
voy a orar para que mi esposo sepa que estoy orando, para que mis hijos se den cuenta. No, 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 esto tiene que ser algo muy personal. Y los temas mencionados en este capítulo, que les decía anteriormente, el ayudar a los demás en la oración y lo demás, son bien importantes. Y en primer lugar, el Señor habla sobre las ofrendas y sobre las ayudas a los necesitados. Y recordemos que todo esto tiene que ver con la parte externa, y ya se muestra la parte externa. Vamos al versículo 1, por favor, del capítulo 6 de Mateo, y vamos a mirar hoy, voy a estudiarlo en la Nueva Traducción Viviente. Seguramente ustedes tienen Reina Valera, pero igual pues vamos a tratar de manejarlo en esta versión que nos ayuda a aclarar muchas cosas. Mateo capítulo 6, verso 1 y 2. Dice en esta versión: tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público. Y ese es el tema, este es el tema que vamos a estar tocando hoy, las buenas acciones del cristiano. Tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre, y está con mayúscula refiriéndose al Dios Todopoderoso, porque perderán la recompensa de su Padre que está en los cielos. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas, en otra versión dice los fariseos, que tocan las trompetas en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. El Señor está dirigiendo su comentario a los discípulos. Recordemos siempre el contexto. Está en la ladera, está con sus discípulos, los está formando, como el Señor también nos tiene sentados a nosotros hoy para que escuchemos la palabra para formarnos también. Entonces el Señor se dirige a los discípulos, pero aquí encuentra un principio importante y yo quiero que aquí por favor tengamos en cuenta, porque aquí hay un principio importante para ustedes y para mí. Y lo está expresando de una forma puntual. Y el Señor Jesucristo utiliza como una especie de ironía. Él sabía cómo utilizar esa estaca del sarcasmo para que los discípulos pudieran ver y dijeran: wow, yo no puedo ser como ellos. Cuando los fariseos querían entregar algo a los pobres, ellos acostumbraban a situarse en la esquina de la calle más concurrida, de la calle principal en Jerusalén. Y entonces hacían sonar sus trompetas. Aunque su propósito al sonar las trompetas era que la gente que tuviera necesidad ya sabía, entonces cuando sonaba la trompeta, entonces decían: ¡ay, nos van a dar algo! Y corrían. Pero así como la gente que tenía necesidad acudía al sonido de esa trompeta literal, al mismo tiempo también los que estaban al lado decían: ¡ay, vamos a mirar qué van a dar! Vamos a mirar quiénes son los que hoy van a entregar a los necesitados. Y entonces llegaban muchos testigos y veían esas buenas obras, realmente eran unas buenas obras. O sea, sí estaban ayudando a la gente. No era suponer una ayuda cuando realmente no era disfrazar una ayuda para llamar la atención. No. Verdaderamente estaban ayudando. Entonces, así como estaban los necesitados y recibían ayuda, también había mucha gente del pueblo que no iban por recibir ayuda, sino iban por ver qué era lo que estaban haciendo. Y esto pues también nos da como una similitud de lo que hacen hoy en día muchas personas que dan cosas, pero no sale del corazón, es decir, no la intención es mostrar. Cuando hacen las diferentes actividades, Teletón y lo demás, entonces muestran esos cheques gigantes y casi que los muestran al final para que digan: la empresa tal dio tal cosa, y cada vez como que quieren ponerle punto al otro, y entonces este sí dio tantos millones, otro quiere dar más millones, y eso es para mostrar. Ahora, no solamente eso, sino que también detrás de todo eso hay una intención. Yo doy eso, pero sé que eso me lo descuentan de los impuestos, y entonces hay una figura que manejan ellos que la conocen, los tributarios conocen muy bien esta parte. Pero también quiero decirles que hay muchos en el pueblo cristiano que dan para ser vistos, para ser reconocidos, para que digan: wow, mire el hermano fulano de tal como dio, mire la hermana fulano de tal. Y esa no es la intención, mis amados. Nuestro Señor dijo que cuando los fariseos obraban de esa manera, pues ya tenían su recompensa. ¿Cuál era la recompensa? Pues sencillo, la gente que los veía decía: uy, qué buena gente, mire, estas personas son tremendas, qué bueno, y seguramente decían que Dios los bendiga, y seguramente decían: qué bueno, que ojalá ustedes puedan seguir haciendo eso. Bueno, ya ellos recibieron su recompensa. ¿Cuál fue la recompensa? Pues el reconocimiento de la gente, el haberse sentido bien, el poder ayudar a los demás, y ya, esa es la recompensa que en su momento pues iban a recibir por causa de lo que estaban haciendo. Repito que era una obra loable, era una buena obra, pero ya tenían su pago. Al sonar las trompetas, entonces todos acudían a presenciar esa generosidad.
Y precisamente esa era la recompensa. Sus obras no eran un asunto privado entre ellos y Dios, sino que era algo muy público. Bueno, entonces Dios les dice, eso está bien, no está negando eso, pero ellos ya tienen su recompensa. O sea, no esperen nada de mí. Ya lo que ustedes tenían que recibir, el reconocimiento, el elogio de la gente, pues ya lo recibieron, ya tienen su pago. Entonces aquí cabe preguntar, cuando nosotros damos, mis amados, ¿cuál es el motivo cuando nosotros damos? Y esto es importante y tenemos que aprenderlo. Si por alguna razón nosotros teníamos alguna costumbre, hay gente que hace algo y de una vez quiere que sepa, mire, hice esto, mire, hice lo otro, mire, estoy llorando, mire, estoy yo sé qué. Todo lo que hagamos, mis amados, eso es algo entre Dios y cada uno. Hazlo, haz lo que tengas que hacer, hagamos lo que tengamos que hacer y no levantemos trompetas para que los demás entonces estén viendo lo que nosotros hacemos. No, esto ya aquí vamos a aprender algo importante. Y aquí el secreto que el Señor nos está mostrando es que no hay necesidad de que haya ningún tercero implicado. No necesitas que tengas algún testigo para que la gente te reconozca. Porque si hay un testigo, pues ya, ese es el mérito, ya. Hiciste eso para que fulano de tal se diera cuenta, ya se dio cuenta, ya lo reconoció, ya dijo que bien, hermano, gracias por esto y lo demás. Ahí está. Pero aquí es bien importante notar lo que sigue. Versículos 3 y 4, por favor. Pero tú, esos peros son también importantes en la Biblia, pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Y aquí está algo bien importante. Eso es lo que hacen ellos, lo hacen público. Y sacan pecho de lo que hacen ellos. Pero tú no. Cuando tú des, es más, que ni siquiera tu mano izquierda sepa lo que da tu mano derecha. Así que nos está diciendo que este acto tiene que ser tan secreto que la persona prácticamente olvide lo que ha dado. Y de esta forma, la justicia de Dios, la recompensa de Dios a los hombres, pues eso que hacemos en privado, Dios lo recompensará en público. Y este es el principio para que nos quede a nosotros hoy como cristianos que estamos en formación, que Dios está formando nuestro carácter. Que a partir de ahora lo que nosotros hagamos, lo que nosotros demos, guardemos silencio, solamente el Señor. No hagamos alarde de eso. ¿De acuerdo, mis amados? Ahora, esto es importante porque tenemos que comenzar a tener cosas que nosotros, listo, ya ahora ya entiendo esto y lo voy a comenzar a aplicar. Ahora, el párrafo que sigue es algo bien importante que nos involucra también a todos, que son las señales, digamos, de la oración genuina. Y Jesús, a partir del verso 5, comienza a mostrar como un modelo. Y aquí hay algunas cosas que son bien importantes para tener en cuenta en la oración. Repito, esto nos involucra a todos porque se supone que todos tenemos que estar orando. Es una de las fortalezas que tenemos nosotros como cristianos. Dice el versículo 5, estoy en Mateo capítulo 6, cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Exactamente lo mismo. El Señor aquí utiliza un lenguaje fuerte, como los hipócritas. Porque ellos, ¿cómo oraban? ¿Cómo oraban los fariseos? ¿Cómo oraban los hipócritas? Oraban para ser vistos por los demás. Y claro, lo conseguían. No sabemos la manera, pero imagino que estaban en las esquinas y levantaban la voz y tenían una palabrería y tenían una cantidad de cosas. Y la gente los veía y decía, wow, qué tipo tan tremendo. ¿Cómo ora este hombre? Qué tremendo, qué bueno. Pero sus oraciones no llegaban más allá al techo de donde ellos estaban. Y esto es bien importante, escúcheme. Porque hay personas que de pronto quieren mostrarse en mucho. Jesús nos deja ese modelo de que Él nunca hizo cosas para ser popular o para ser reconocido. Él lo hizo porque Dios le mostraba, porque Dios le indicaba, pero sin ninguna mala intención. Y aquí Él nos está enseñando, el maestro de maestros nos está enseñando, cuando tú ores ahí en secreto. Y noten lo que dice el verso 6. Pero tú, ahí vuelve y hace, noten que está el mismo paralelo al anterior. Eso es lo que hacen los demás. Orar en público, gritando, levantando la voz para ser vistos de los demás. Y bueno, hasta ahí llega su reconocimiento. Va a tener reconocimiento de su entorno, de la gente que lo está escuchando, pero esa oración va al techo y baja. Ya tuvo su recompensa. Estaba orando para una recompensa, ya la tuvo. Ya los demás le reconocieron eso. Qué bueno, eso es lo que tú ganaste. Dice el versículo 6, pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti
y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. El concepto aquí es algo que es revolucionario. Y escúchenme, porque la iglesia tradicional, la religión tradicional, enseña esto como el modelo de oración, y entonces todos repiten el Padre Nuestro, ¿cierto? Ya eso lo tienen y lo tenemos nosotros ya en la mente, eso está bien. Pero cuando nosotros analizamos esto en detalle, cuando le ponemos un poquitico la lupa a este pasaje, encontramos algo que es revolucionario. Porque aquí el Señor Jesucristo está utilizando una palabra y es un término que dice Padre. Padre. Recuerde que Él está hablando a los discípulos y le está enseñando a los discípulos. Ellos, ahora que son hijos de Dios, tienen el privilegio, tienen el derecho, tienen la autoridad para poder llamar a Dios Padre. Pero no todas las personas pueden llamar a Dios Padre. ¿Por qué? Porque Dios no es el Padre de todo. ¿Por qué? Porque no todos son hijos de Dios. Todos sí somos criaturas hechas por Dios. Pero una cosa es ser criatura y otra cosa es ser hijo. Aquí le está hablando a los discípulos que son hijos de Dios y ellos pueden utilizar ese nombre. Pueden llamar a Dios, lo pueden llamar Padre. Ustedes conocen muy bien el texto de Juan 1:12 que dice: pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. El Señor le dijo en alguna oportunidad a Nicodemo: tú tienes que nacer de nuevo para que puedas ser parte de la familia de Dios. Hasta ese mismo instante, hasta el momento que tú te conviertes a Dios y eres un hijo de Dios y naces de nuevo, ahí sí tú puedes llamar a Dios, lo puedes llamar Padre. Entonces noten el error doctrinal cuando las personas, cualquier persona, Padre nuestro, y Dios dice: Padre, yo no soy tu papá, tú no has entregado tu vida a mí. Entonces la gente cree que con repetir esa oración, entonces, wow, está llegando al corazón de Dios, y Dios dice: es que tú no eres mi hijo. Si ustedes se ponen a analizar en el Antiguo Testamento, tú no encuentras esa palabra Padre en relación al hombre con Dios, no la encuentras. A la nación de Israel en conjunto, en alguna oportunidad llamó Israel mi hijo, pero no encontramos en el Antiguo Testamento una sola persona que llame a Dios, lo llame Padre. En este pasaje, el Señor estaba hablando de una manera de relación, que nosotros llegamos a tener una relación tan linda con Dios cuando nacemos de nuevo, que lo podemos llamar Padre. Y por eso el Señor está enseñando esta oración a los discípulos, a los hijos de Dios, a los nacidos de nuevo. En cuanto al tema de la oración, se nos dice que debe ser secreta. Se nos dice, el Señor nos está mostrando que debe ser algo sincera. Muchos santos y santas de Dios, hijos e hijas de Dios, ni siquiera la gente se imagina. Ellos están haciendo su oración, están ahí en el lugar secreto. Muchas madres orando por sus hijos, los hijos no tienen ni idea, nadie tiene idea qué está haciendo. Estas personas un día recibirán su recompensa públicamente. En aquel tribunal de Cristo, personas de oración, Dios conoce esas oraciones sinceras, esas oraciones genuinas, esas oraciones secretas que tú has hecho, y Dios un día te las va a recompensar. Posiblemente la recompensa en esta tierra para algunos, pero tenlo por seguro que sí o sí van a ser recompensadas por Dios un día, porque dice la palabra que serán recompensadas en público. Mateo capítulo 6, versos 7 y 8. Vamos a proseguir con estos versículos que está hablando de la oración. Cuando ores, dice en esta versión, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Deje de estar repitiéndoles, no repitan, y entonces terminan y repitan. Ustedes conocen quiénes son los que hacen ese tipo de oraciones. Ustedes no, dice, no parloteen de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Es muy claro, mis amados. Digamos que no necesita escudriñar mucho ni ser un teólogo para poder entender eso, que esas repeticiones vanas que nos enseñaron, que repita tantos Padres Nuestros, que repita tantas Ave María, que haga tantos rosarios,
Aquí cuando uno lo valida con la palabra de Dios, el mismo Jesús está diciendo, no seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Entonces noten que aquí es algo bien importante. Esto es algo que deben hacer en el corazón. Esto deben ser palabras que tienen que nacer desde el interior del corazón, no de la mente, en el sentido de que ya tengo esta oración prefabricada. Y es que nosotros como cristianos, si no tenemos cuidado, también nos volvemos rezanderos y también estamos repitiendo lo mismo todas las veces, y entonces cuando vamos a hablar con Dios le decimos exactamente lo mismo. Si bien es cierto, ya nos repetimos el Padre Nuestro, el Ave María y lo demás, pero también en nuestro lenguaje decimos las mismas palabras todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no están naciendo del corazón, sino que están saliendo de la mente humana, del conocimiento humano. Y aquí lo que el Señor está hablando es la característica que debe tener la oración, que se debe caracterizar con sencillez y que debe ser algo breve. O sea, a Dios no lo vamos a apantallar por una cantidad de palabras, y entre más elocuencia tengamos, entonces, Dios dice, no, este hombre sí, esta mujer sí ora, miren, todo este tiempo que estuvo orando. Bueno, digamos que aquí no estamos hablando de la medición del tiempo, pero lo importante es que nosotros seamos muy concretos y que le digamos lo que está en el corazón. Dios lo sabe. Entonces, número 1, se habla de la sinceridad. En Mateo capítulo 6, verso 6, nos habla de entrar en el cuarto y cerrada la puerta, algo que tiene que ser muy privado, algo que tiene que ser muy sincero. Tu oración es un asunto que concierne únicamente a tu vida y Dios. Eso es algo muy, muy personal. Pero también aquí en este versículo 7 nos muestra otra característica, y es sencillez. Sencillez. Y cuando habla de sencillez, entonces está advirtiendo de no repetir inútilmente palabras. No repitas. O sea, Dios sabe, hay gente que comienza a mostrar, es que tu palabra dice, como si Él no supiera. Él fue el que la hizo, mis amados. Y comienzan a reclamarle a Dios. No, Dios lo sabe, Dios lo sabe. Entonces esta oración debe ser sencilla, que exprese directamente los aspectos esenciales, y dile al Señor lo que tienes ahí en tu corazón, lo que verdaderamente hay en tu vida. Recuerde que aunque tu Padre ya sabe todo lo que tú necesitas, según esto que hemos leído, Él quiere que nosotros acudamos a Él para pedirlo. Él quiere que nosotros aprendamos y seamos personas que siempre dependemos de Él. Recuerde cómo comenzamos esta serie, que nosotros demostremos que somos mendigos espirituales. Claro, Dios sabe lo que nosotros necesitamos, pero Él quiere que nosotros estemos ahí para que demostremos verdaderamente, genuinamente, sinceramente, con sencillez de corazón, que nosotros dependemos de Él. La llamada oración del Padre Nuestro constituye un modelo de oración, pero es para los creyentes. No importa la condición en la cual se encuentre, pero es que tiene que ser para una persona que ha nacido de nuevo, para un creyente. Dice el versículo 9, ora de la siguiente manera. Y aquí entonces el Señor comienza a mostrar ese modelo. ¿Cuál es el modelo, Señor Jesús, que debemos aprender? Entonces Él les dice, ora de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Observemos que la llamada oración no puede ser dada para todas las personas, porque ya repito, esta es una posición que nosotros ganamos cuando nosotros fuimos nuevamente regenerados o nacimos de nuevo. En ese momento nos ganamos esa posición, ese privilegio, y es para el caso de las personas, repito, que verdaderamente son hijos de Dios. Y somos hijos de Dios cuando te hiciste hijo de Dios, cuando yo me convertí a Dios, solo por medio de la fe en Cristo Jesús. Y por ello Cristo nos dice, ahora tú que has nacido de nuevo puedes decirle Padre nuestro. Esta frase que dice que estás en los cielos nos lleva a tener una idea, nos lleva a afirmar algo que nosotros debemos tener en cuenta. Y escúchenme, mis amados, cuando Jesús dice, dile al Padre que está en los cielos se encuentran más allá, encima del universo, mis amados, en los espacios aéreos que ni siquiera nuestros ojos pueden ver, en ese espacio que se conoce como espacio estelar. Allá está el Señor, por encima absolutamente de todo. Y desde ahí Él tiene el control del universo. Y esto nos hace entender que nosotros tenemos un Dios que está por encima de cualquier circunstancia, que tenemos un Dios que está por encima de cualquier situación,
por grande o por pequeña que estemos viviendo hoy, por difícil que estemos viviendo, tenemos un Dios, y en ese momento cuando nos conectamos en la oración y le decimos, Señor, tú que estás en el cielo, nosotros nos tenemos que remontar para poder entender la magnitud del Dios que nosotros tenemos. Él es mucho más que aún la misma creación. Por lo tanto, el problema que tengamos, la dificultad que tengamos, no es nada. Si es que la Biblia dice que el Señor toma, la tierra es como una gota de agua. El Señor puede tomar fácilmente el universo en sus manos. Tenemos un Dios que es tremendamente grande, poderoso, mis amados. Y en este momento de la oración nosotros sentimos la confianza en quien hemos creído, el Dios del universo, manteniendo todo bajo su control, y que seguramente el problema que tú o yo tengamos, también Dios tiene el control de ese problema, porque Dios es soberano, Dios es poderoso, Dios es omnisciente, Él sabe todas las cosas, Él conoce todas las cosas, pero Él también es poderoso y tiene el control absoluto. Y ahí en ese momento de la oración nosotros nos estamos identificando con Dios, estamos entregando nuestras cargas delante de Él, estamos reconociendo que Él es grande y poderoso, y por lo tanto nuestra fe y nuestra confianza se eleva. Por eso es que es tan importante el tiempo de comunión con Dios, el tiempo a solas con Dios, el tiempo de oración con Dios, porque ahí tú comienzas tu parte espiritual, tu alma comienza ya a fortalecerse, porque tu espíritu se fortalece y el alma se calma. Cuando el espíritu está más grande que el alma se maneja las emociones, el intelecto, el conocimiento, pero cuando lo espiritual está más alto, entonces lo espiritual le dice, cálmate alma, no te preocupes, estás angustiada, estás preocupada, estás desesperada, pero tenemos un Dios que es mucho más grande que este problema. Y esto es muy importante entenderlo. Y luego la expresión que dice santificado sea tu nombre, podría traducirlo que el nombre tuyo sea santo. Y aquí es muy importante, cuando nosotros decimos santificado sea tu nombre, ¿cuál es la manera que nosotros podemos santificar el nombre del Señor? Y el nombre de Dios implica todo lo que Él es. ¿De qué manera nosotros podemos mostrar ese Dios santo? ¿A través de qué? A través de nuestras vidas. Escuchen, mis amados, Dios es magnificado, Dios es santificado cuando ve la vida de un hijo que verdaderamente está caminando en obediencia. Aquí podríamos citar fácilmente el ejemplo de Abraham. Cuando Abraham llegó a Canaán, cualquier cananeo que hubiese pasado por ahí se hubiese dado cuenta que este era un vecino nuevo, que este era una persona diferente a los demás. ¿Por qué Abraham marcó una diferencia donde él llegaba? Porque al lugar donde Abraham llegaba, él levantaba un altar. Entonces la gente que obviamente estaba al lado, entonces ellos se dan cuenta y dicen, no, este hombre es diferente, este hombre adora a Dios. Donde pasaban veían un altar, ahí seguramente está Abraham. Donde quiera que Abraham fue, edificó un altar para Dios. Es decir, para Abraham Dios era el primer lugar. Y lo primero que él hacía antes de armar cosas, vamos a armar primero, vamos a colocar el altar de Dios, porque Dios nos ha traído acá, porque todo lo que tenemos, todo lo que somos, Dios nos lo ha dado, y vamos a levantar un altar para darle culto a Dios, porque verdaderamente Él merece el honor, la gloria y la honra. Cuando el patriarca comenzó a realizar negocios con los cananeos, escuchen esto, comprobaron que Abraham era honesto, y todos comenzaron a sentir confianza con ese hombre. Y seguramente cuando comenzó a intercambiar ganado y comenzó a hacer los negocios que él hacía, la gente decía, con ese hombre nuevo que llegó por acá, llamado Abraham, vale la pena hacer negocios. El tipo es correcto, el tipo es honesto, el tipo es de una sola pieza. Y es que ese tipo es un hombre temeroso de Dios. Para ese hombre, Dios es el primer lugar. Noten que la gente glorificaba a Dios. La gente santificaba, decía, este hombre es apartado, este es diferente a los demás. Vale la pena hacer negocios con él, porque su vida, su testimonio refleja que verdaderamente Dios está con él. Finalmente llegaron a la conclusión que el Dios al cual Abraham adoraba era el Dios santo. Por ejemplo, se muestra la historia que un rey llamado Abimelech dijo de Abraham, Dios está contigo en todo lo que haces. ¡Wow! Esa es una palabra tremenda. O sea, le dijeron, mira, verdaderamente Dios está contigo, es que Dios te respalda en todo. Y esto es un principio hermoso, mis amados. Noten que es mucho más que palabras, mucho más que decirle, Señor, santificado sea tu nombre.
es mucho más que eso. Es que la gente va a comenzar a hablar bien de Dios, la gente va a querer buscar de Dios porque ve que mi vida es cambiada, es transformada. Y como ven que mi vida es diferente a las demás, entonces ellos van a querer buscar de Dios. Más adelante, en un relato que muestra a los hijos de Het, dijeron, es un príncipe poderoso en nosotros. Decía, este tipo es particular, este tipo es diferente a los demás. Qué honor, qué privilegio tener este hombre de Dios al lado nuestro. ¿Será que eso también pueden decir nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo? Esta es una mujer de Dios, este es un hombre de Dios. ¿Por qué sabemos? Porque es que Dios la respalda en todo lo que hace. Es que se ve su diferencia, es que marca, verdaderamente es una luz aquí en este lugar. Verdaderamente es una persona que marca el camino, verdaderamente es una persona que marca la diferencia. Toda la vida de Abraham reveló primero Dios, por encima de todo Dios. La gente vio cómo este hombre era reverente ante Dios, cómo este hombre era apartado para Dios, era un hombre diferente. Y entonces ahí se aplica esa palabra. Señor, sea santificado tu nombre. La gente va a hablar bien de Dios. La gente va a decir, verdaderamente Dios existe a través de nuestra vida. Sigue diciendo el verso 10 de Mateo 6, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. En la Reina Valera dice, venga tu reino. ¿A qué reino se refiere? Al reino del cual hablaba para este momento, para este caso, el escrito de Mateo que estaba hablando, el reino que Cristo había establecido en esta tierra. Cristo, a través de nuestra vida, estaba estableciendo el reino. El reino de Dios crece cuando una persona conoce de Cristo. Cuando tú verdaderamente eres un hijo de Dios, la gente puede decir, el reino de Dios ha venido a la vida de esa persona. Es una petición que nosotros tenemos que hacer. Es una digna petición. Señor, que el reino de los cielos venga sobre nuestros hijos. Que el reino de los cielos venga sobre la juventud. Venga sobre los niños. Que ellos te conozcan. Y el reino de los cielos se establece. No es algo que va a venir, es algo que ya está. Cuando Dios está en el corazón de una persona, el reino de los cielos ya está ahí. Dice el versículo 11, continuemos. Mateo 6:11. Danos hoy el alimento que necesitamos. Esto es bien importante, mis amados, porque aquí lo que el Señor quiere expresar es algo, es expresar esa necesidad que nosotros podamos decirle, Señor, necesitamos de ti. Esto indica que esta oración es propicia para nosotros, que es el momento de la oración donde nosotros hacemos esas peticiones maravillosas, pero de una manera sencilla. Es un pedido que debe nacer de nuestro corazón. Tiene que ver con nuestra absoluta, escúcheme por favor, absoluta dependencia de Dios. Es el momento donde nosotros decimos, Señor, nosotros solamente dependemos de ti. No solamente en lo que tiene que ver con nuestro alimento, sino con el manejo de nuestra familia, con todo lo que nosotros hacemos. Habla de las necesidades físicas de nuestro cuerpo. Habla que Él suple todas nuestras necesidades. Y este es un pasaje que nos tiene que llenar de mucha confianza también, mis amados. Porque aquí lo que el Señor está mostrando es, tú ve donde el Señor, ve donde el Padre, que Él suple, que Él da lo que tú necesitas cada día. Y esto nos recuerda al pueblo de Israel, ustedes recordarán esa historia, que el pueblo recogía diariamente el maná ese mismo día, sin guardar ningún tipo de provisión para el día siguiente. Usted sabe que cuando algunos querían ser como más avispados y no sacaban un balde, sino que sacaban 2 baldes, ya, no, pues aprovechemos y cojamos el doble hoy. Ese balde adicional que habían cogido de más, al otro día amanecía mogoseado, estaba dañado, eso no servía para nada, tenían que botarlo. Ellos sabían que solamente podían tener el alimento del día. Y esta oración entonces nos hace considerar a nosotros la necesidad diaria de que tú y yo estemos ahí delante del Señor. Que nosotros podamos decir, nosotros necesitamos todos los días depender de ti. Incluso en aquellas necesidades físicas, corporales, las necesidades básicas, todo lo que viene para nuestra vida, mis amados, por favor tengámoslo muy claro, todo lo que viene para nuestra vida proviene de Dios. No es de nuestras habilidades, no es de nuestra capacidad, proviene de Dios. Que Dios utilice una empresa, que Dios utilice un patrón, eso es diferente. Pero Dios es el que nos da la provisión. El versículo 12 dice, y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Pero atención a este pasaje porque aquí hay que tener cuidado en lo siguiente. Jesús está hablando con los nacidos de nuevo.
Que las personas a veces piensan, y hago la aclaración porque muchos piensan que si yo perdono a otro, entonces Dios perdona mis pecados. Entonces la única que consideran que pueden ser salvos es perdonando a otros. Que si ellos perdonan a otros, de hecho Dios les va a perdonar sus pecados. Pero es que esto no aplica en ese sentido, mis amados. Nosotros recibimos el perdón de pecados cuando nosotros nos hemos arrepentido, cuando nosotros hemos confesado nuestros pecados, nos hemos apartado de los pecados y nosotros decidimos caminar con Jesús. En ese momento nosotros recibimos el perdón de los pecados. Ahora, esto que está hablando en este pasaje, recuerde que es para hijos de Dios. Perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a las personas que han pecado contra nosotros. Se está refiriendo más a lo que dice Efesios capítulo 4, verso 32, que dice: sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo Jesús. En otras palabras, lo que el Señor quiere mostrarnos a través de este pasaje es que así como el Señor te perdonó todos tus pecados, así como el Señor perdonó toda nuestra maldad, si Dios, el Dios Todopoderoso, nos perdonó a nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a los demás? ¿Acaso es que nosotros nos podemos creer más que Dios? Porque aún el mismo Dios que está en las alturas, el Dios soberano y todopoderoso, perdonó nuestros pecados. ¿Por qué nosotros endurecemos nuestro corazón para perdonar a otros? ¿Acaso es que tenemos más poder que Dios para no perdonar los pecados de otros? Y a eso es que está haciendo referencia. En la actualidad Dios nos está perdonando y todos los días si tú vas y si tú te postras delante de Dios, Dios nos sigue perdonando. Ahora, si eso lo hace Dios, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Si Dios ya nos redimió en su totalidad cuando fuimos perdonados, ¿por qué nosotros no perdonamos? Por eso cuando dice perdónanos como nosotros hemos perdonado, esto es importante porque se refiere, Señor, así como nosotros recibimos la salvación, por favor que ellos también te conozcan a ti. Una de las peticiones que nosotros tenemos que hacer contra aquellas personas que nos han ofendido, contra aquellas personas que entre comillas calificamos como enemigos, lo primero que tú tienes que hacer es, Señor, perdónalos, Señor, que ellos también te conozcan, Señor, que ellos se conviertan a ti, porque si ellos se convierten a ti, entonces esa forma de ser, esa forma de actuar va a cambiar, Señor. Y tú y yo tenemos que orar por las personas que nos han hecho daño, por las personas que consideramos enemigos. En lugar de lanzar palabras contra ellos que les vaya mal, que ojalá tal cosa. No. Para eso no fuimos llamados. Nosotros fuimos llamados para ser de bendición. Recuerde, por favor, el mensaje que nos dio el Señor hace unos 2-3 días atrás. Recuerde que nosotros somos pacificadores. Y aún en ese momento que tenemos un choque con alguien, en ese momento que estamos mal con alguien, ahí es el momento de mostrar que nosotros somos diferentes a ellos, que tenemos un Dios todopoderoso y los perdonamos. Le decimos, ¿sabes qué? Yo te perdono porque yo soy una hija de Dios, porque yo soy un hijo de Dios, y así como Dios me perdonó, yo también te perdono. Pero quiero decirte, busca de Dios. Y ahí es el momento para que tú comiences a hacer luz en medio de esa oscuridad de esa persona. Y esto está hablando para nosotros, por eso es importante que nosotros entendamos el contexto de todo esto. Está hablándole a los discípulos, a nosotros que tenemos a Cristo como Señor y Salvador. Vamos al versículo 13 para terminar. Dice la Escritura: no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. En la otra versión, Reina Valera, dice: no nos metas en tentación. Aquí el término meter nos puede dar una impresión equivocada. El apóstol Santiago dijo que Dios no tienta a nadie, y esto es cierto. Escúcheme. Otras versiones traducen: no nos metas en esa prueba. Pero yo diría que una traducción apropiada sería: no nos dejes en la tentación. No nos dejes ahí en la tentación. Aquí en esta versión de Nueva Traducción Viviente dice: no permitas que cedamos ante la tentación. Mis amados, como cristianos vamos a estar expuestos en un mundo donde vamos a ser tentados todos los días. Posiblemente hoy tú seas tentada, tú seas tentado. Y aquí lo que está diciendo en esta versión que me llama mucho la atención es: no permitas que cedamos a la tentación. El diablo nos puede tentar, sí, pero no cedamos a la tentación del diablo. Cuando tú seas tentado, pídele, Señor, que tenga las fuerzas del dominio propio y tú digas: no voy a ceder a esa tentación.
Cuando seas tentado a contestar de una manera grosera, brusca, no cedas a esa tentación. Cuando seas tentado a pecar con tu cuerpo, no cedas a esa tentación. Cuando seas tentado con tus ojos a ver lo que no tienes que ver, no cedas a la tentación. Dile, Señor, por favor, dame las fuerzas. No nos dejes en esa tentación. No queremos ceder en esa tentación. No quiere decir, mis amados, que por ser cristianos nosotros no vamos a ser tentados. Al contrario, el diablo siempre va a querer, dice la Biblia, que él anda como león rugiente, ¿qué? Buscando a quien devorar. Él está ahí al acecho. Y aquí cuando dice líbranos del mal, más bien diría líbranos del malo. Por eso en esta versión que estamos leyendo hoy, no permitas que seamos en la tentación, sino rescátanos del maligno. Es algo que es asertivo. Se refiere al diablo, el maligno es el diablo. Y debemos entender, debemos reconocer. A veces la gente dice, no, Satanás no existe. Y yo quiero decirles, sí, la maldad existe. Sí, la gente va a querer hacer cosas contra nosotros. Sí, la brujería existe. Sí, la hechicería existe. Sí, los maleficios existen. Sí, la envidia existe. Sí, todo eso existe. Pero escúchenme en algo. Cuando nosotros somos verdaderos hijos de Dios y estamos caminando en obediencia a Dios, el diablo no tiene autoridad contra nosotros. El mundo puede tratar muchas veces de querer hacernos derribar, de querer tumbarnos, acabarnos. Pero las fuerzas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. La Biblia dice que ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Por lo tanto, tú no puedes estar amedrentado y asustado. No, es que me van a hacer daño. No, es que tal vez me están haciendo brujería. Eso lo seguro es que me están haciendo por ahí, quién sabe, un trabajo. Eso no aplica para nosotros, mis amados, porque Dios nos guarda, Dios nos protege. Cualquiera que abogue por Dios, cualquiera que tenga a Dios a su lado, sabe que Dios es mucho más poderoso que cualquier realidad de Satanás. Es consciente que así como viene la presencia del enemigo, como viene la presencia del diablo para hacer destruir, él sabe que camina en la presencia de Dios y Dios es mucho más poderoso que cualquier acechanza del enemigo. ¿Están de acuerdo conmigo? Por lo tanto, no podemos estar nosotros amedrentados o asustados. No, mis amados. Lo que tenemos que estar es conectados con Dios todo el tiempo, enchufaditos con Dios, dependiendo de Dios. Y no te preocupes que ninguna arma forjada, y quiero repetir ese pasaje, ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar, porque Dios está con nosotros como poderoso gigante varón de guerra peleando por nosotros la batalla. Él está al frente de la batalla. Entonces, esto es importante cuando nosotros estamos en la oración, añadirle este tipo de cosas, comenzar el día, Señor, comenzamos el día porque sabemos que tú nos proteges, que tú nos guardas, Señor, que tú nos libras y seguramente tendremos hoy tentación, seguramente tendremos hoy alguna dificultad, pero Señor, danos las fuerzas para no ceder a la tentación y sabemos que tú eres más grande que cualquier enemigo. No podemos seguir asustados y amedrentados como la mayoría de personas. No, es que el virus, no es que esto, no es que lo otro, es que la crisis, todo eso es una realidad, mis amados, pero también una realidad por encima de esa realidad es que Dios está por encima de cualquier circunstancia. Claro, arrancamos cada día en un mar de problemas, de dificultades, se nos mueve la barca muchas veces, vienen tormentas por un lado, vienen tormentas por otro lado, noticias por acá, noticias por allá, eso es una realidad, no vamos a negar, porque es que nosotros no estamos metidos en una burbuja, estamos en un mundo que es un mundo que está caótico y nosotros estamos afectados de ese mundo. Pero también una realidad que sobrepasa esa realidad es que tenemos un Dios que está por encima de cualquier circunstancia. ¿Están de acuerdo conmigo, mis amados? Esto es lo que el Señor le estaba diciendo a los discípulos. Tengan sus tiempos de oración. Pero no le estaba diciendo, porque es que esta oración tiene que nacer del corazón. Tú no puedes coger la oración y repetirla. No, eso tiene que nacer, tiene que ser algo muy natural, no algo prefabricado. Cuando Jesús le estaba enseñando a los discípulos en lo que tenía que ver con la oración, le estaba dando como las pautas. Estos versículos anteriores que nosotros hemos leído y hemos analizado, es una oración que se debe convertir en algo que es muy íntimo. Repito, no es una exhibición pública. La oración más efectiva es la que se lleva a cabo en lo privado, entre tú y Dios, de una forma natural, que salga del corazón. Vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias porque Dios nos sigue colocando ingredientes vitales en nuestra vida cristiana. Estos ingredientes nos tienen que ayudar para que nuestra vida sea transformada. Mis amados, no tendría ningún sentido nosotros seguir aquí en nuestros estudios, en esta preparación, invirtiendo tiempo, recursos para que nuestras vidas no sean cambiadas. Que todo lo que Dios nos está dando, verdaderamente lo podamos aplicar a nuestras vidas, para que verdaderamente podamos
reflejar la luz de Dios a aquellas personas que andan en oscuridad. Señor, muchas gracias te damos. Gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos, Señor, las Escrituras de una manera clara, entendible, que nosotros podamos aplicarla a nuestra vida, Dios. Gracias porque eres tú, Señor, quien nos adiestras, quien nos fortaleces, quien nos formas. Gracias, Señor, por la disposición de cada uno de mis hermanos, por la actitud de ellos, Señor, para ser enseñables, para ser esos discípulos que están en formación. Señor, no hay queja de ninguno porque sabemos que ninguno de los que estamos aquí estamos por apantallar a alguien, por demostrar. No tenemos que demostrarle absolutamente a nadie. Queremos seguir siendo una iglesia sencilla, humilde, una iglesia que profundiza en las verdades tuyas, una iglesia que queremos vivir tu palabra, Señor. Una iglesia que tiene una responsabilidad muy grande frente a una sociedad que está desbaratada, Señor, que se está desmoronando día a día, pero que asimismo tú estás fortaleciendo a un pueblo, estás fortaleciendo un remanente fiel que nos reunimos para ser como tú quieres que seamos, Dios. Perdónanos por todas las imprecisiones, por todos los errores que cometimos. Perdónanos por habernos dejado invadir de tanta religiosidad, pero sin una relación personal contigo, Dios. Pero también gracias por habernos escogido, así como tú escogiste a esos discípulos y los sentaste allá en ese monte para enseñarles. También sabemos, tenemos la certeza que tú nos escogiste a nosotros, que los que estamos aquí no estamos por casualidad, no estamos por accidente, no está porque entramos y nos encontramos con esta sala, no, estamos acá porque tú nos has llamado y esto ha sido un trabajo que llevamos casi 6 meses, donde de una forma perseverante hemos estado acá, donde el grupo se ha mantenido, donde el grupo se ha consolidado, donde ya somos mucho más maduros espiritualmente, Dios, y que sabemos que viene una cosecha hermosa, Padre amado, que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Y sabemos que tú estás haciendo un trabajo al interior de nuestro corazón, pero que muy pronto será visto, muy pronto, Señor, será recompensado en público, Dios. Te doy muchas gracias, Señor, y te pido que tú, por favor, bendigas cada familia representada, mis hermanos que están aquí presentes en la sala, que tú los guardes, que tú los cuides, que tú los bendigas, Señor. Que este fin de semana sea un fin de semana hermoso, que podamos compartir con nuestras familias, que tú guardes a mis hermanos en sus trabajos, que sigan bendiciendo sus empresas, que sigan bendiciendo, Señor, sus fuentes de ingreso, sus lugares donde trabajan, sus familias, Señor, sus hijos, por favor, Padre amado. Queremos estar ahí tomados de tu mano. Hoy tú nos hablas, nos llenas más de fe, sabiendo que nosotros no hemos creído en cualquier Dios, sino que hemos creído en el Dios Todopoderoso que está por encima de los cielos, Señor. Y sabemos que tú estás ahí, que tú tienes el control de todo. Por lo tanto, Señor, entregamos todo en tus manos y sabemos que de ti vendrá la respuesta. Ayúdanos a seguir siendo esas personas así prudentes, Señor, personas que te buscamos en lo secreto, personas que no levantamos trompetas para que los demás vean, sino que hacemos un trabajo silencioso, pero que es un trabajo, Señor, que sabemos que tú, en tu misericordia, en tu tiempo, Señor, dará la respuesta, porque esa es la promesa que tú nos has dado, que tú nos recompensarás, Dios. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén.